tenemos al doctor Germán Reyes. El doctor Germán Reyes nos va a hablar de esto que está pasando en este momento. Es una cosa muy grave y es que no hay vacunas, que no existen las vacunas, que nadie sabe cuándo van a llegar, que además hay otra cosa muy grave, que es que ya nos dicen que la vacuna que tenían que aplicarnos a los primeros, que nos aplicaron la dosis número 1, que era dentro de 21 días, ahora no, que puede que inclusive durar hasta 4 meses o 5 meses y, y el efecto de la primera parte no se, no se afecta. Doctor Reyes, muy buenas tardes, bienvenido Muy a buenas Notisuper. tardes, Manuel. Muy buenas tardes, profesor García y Iñaki. Que los veo aquí muy juiciosos, muy acuiciosos, muchos temas. Yo voy a empezar por uno que me incumbe directamente, aunque no descarto que también puedo tener opiniones sobre el tema de reforma tributaria. El primero, el tema de las vacunas y la vacunación. Hombre, desafortunadamente o afortunadamente nosotros lo dijimos, incluso debe estar grabado en su programa. Es decir, el gobierno nacional desde un comienzo, el doctor Duque planteó mal el problema de la compra de vacunas. Volvió el problema de la compra de vacunas un problema geopolítico. Y entiendo que fue a la cumbre iberoamericana a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Un problema geopolítico y un problema de una vieja confrontación con Biden y una vieja confrontación con el expresidente Santos. Es decir, metió el tema en la política y eso es un gran error estrafalario. ¿Por qué? Porque es evidente que el mundo hoy, no está en capacidad de producir las vacunas suficientes para inmunizar a toda la población mundial, los 7.000 millones de habitantes. Ese es un hecho real, concreto. O sea que hay que ir vacunando por países de a pedacitos. Y segundo tema, y es que los países ricos acapararon las vacunas contra los países pobres. Ese es un tema bien importante. Y lo otro es que es necesario, pero no lo dice Duque, por rendirle pleitesía a las farmacéuticas, y es que hay que levantar las patentes de forma temporal al menos de las vacunas, para que puedan producir vacunas en los diferentes países del mundo, y no simplemente a través del mecanismo de la maquila. Ya, por ejemplo, Brasil va a empezar a producir la vacuna Sputnik, que hace un resultado muy buena, y van a empezar a producir en México la otra vacuna china de una sola dosis, que es Casino. Pero aquí no, aquí el Duque está en otro paseo. Duque está peleando con un fantasma que se llama Maduro, y fuera de eso igual hace la vicepresidenta porque están en otra lógica. Entonces lo que hay que ir es a la Organización Mundial del Comercio a pelear que liberen las patentes para que en países como estos podamos producir vacunas con el apoyo obviamente tecnológico correspondiente. Eso ya se está haciendo en muchos países, lo están haciendo en convenios bilaterales entre las casas farmacéuticas y países. Aquí lo que están esperando es, y ya salió la resolución, es entregarle el manejo de la compra-venta de vacunas a los privados. Supremamente peligroso. Hay un cartel internacional de vacunas ya identificado. Y nosotros, pues no es que seamos, ni nuestros dirigentes sean las hermanitas de la caridad y nada. Somos el país más, o de los países más corruptos del mundo y manejado por mafias y lo demás. Quería referirme a eso. Entonces hay problemas de incumplimiento, pero también hay problemas de operatividad por parte del gobierno que fracasó en el tema de la vacunación. Hoy admitió al fin
lo hemos venido repitiendo, que sí, que no cumple las expectativas. Dijimos, y busquen la grabación, tienen que vacunar 220.000 personas al día, 220.000 bajita la mano, sin contar la segunda dosis, para que logremos a final del año una inmunidad. A ese ritmo que vamos, repito, para que quede grabado, repito, nos vamos a demorar casi 3 años, 2 años, 10 meses. Y eso es culpa y responsabilidad del gobierno Duque y su ministro. No es culpa de los alcaldes, ni mucho menos, es culpa de Duque y sus ministros que convirtió este tema de la vacuna y la vacunación en un tema geopolítico. Era de que ya estuviera negociando, abriendo puertas por el lado de la otra industria farmacéutica, de la Sputnik, con la Casino también, buscando otro, incluso esperar, pero tener prevenido, tener amarrado lo de la vacuna cubana, a ver si va a dar resultado o no, que tiene el apoyo científico de muchas partes del mundo. Eso frente al tema de las vacunas y la vacunación. Y hay que esperar el tema de AstraZeneca. Yo me vacuné, Iñaki, tranquilo. Yo me vacuné con AstraZeneca. No se preocupen. Yo me puse AstraZeneca, primera dosis por ser mayor de 70 años. Me la puse ahora hace 15 días. Sintomatología leve los primeros días, pero no hay ningún problema. Después, esperando la segunda. Y si me pueden poner la otra, la Sputnik, pues mucho mejor. Mucho mejor. En fin, entonces eso hay que despolitizarlo, desburocratizarlo. El tema de nuevo, que es un problema de salud pública, donde tienen que intervenir, básicamente son los científicos y no sacando provecho de los políticos. Doctor Reyes, hoy Sí, precisamente en esta cumbre iberoamericana que estábamos contándoles a nuestros seguidores, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a abrir el debate sobre la eliminación de las patentes de las vacunas en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Juan Orlando Hernández de Honduras, que habló justo después, agradeció el gesto del presidente Sánchez. En cualquier caso, este esfuerzo de 7,5 millones de vacunas, que para España es muy importante, supone un porcentaje muy pequeño para una población de 650 millones de personas que viven en América Latina. Y es que España ha anunciado que donará 7,5 millones de vacunas una vez que haya conseguido la vacunación del 50% de la población española. Es decir, más o menos en julio podría estar haciendo esa donación de 7,5 millones de vacunas. Sin embargo, pues eso es muy poco dentro de esa población de 650 millones de personas que viven en todo el continente. Se necesita más solidaridad, lo ha dicho Sánchez, de todos los países. Estados Unidos ya ha entregado a México 2,7 millones de vacunas y hay negociaciones para que entregue algunas más. Precisamente México ha aplicado ya 20 millones de dosis, mientras que Haití, por ejemplo, no ha puesto ni una sola de esas dosis, según ha recordado el propio ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. Así que ese desequilibrio es el que también está poniendo en jaque la situación de salud pública en todo el continente, como usted decía, y ese llamamiento a abrir el debate que acaba de hacer el presidente Pedro Sánchez sobre la posibilidad de eliminar las patentes de las vacunas, como acaba de mencionar el doctor Germán Reyes. Muy bien, ese es el primer punto que quería referirme. Y lo otro es que la lentitud de la vacunación nos está llevando a una situación muy complicada. Por ejemplo, en Antioquia. En Antioquia tenemos ocupación prácticamente el 100%, Antioquia, no Medellín únicamente, Antioquia, de 98% de ocupación en unidades de cuidados intensivos. Pero no solamente unidades de cuidados intensivos, hospitalización en general, servicios de urgencias, unidades de cuidados especiales. Es decir, hay un colapso hospitalario en el departamento de Antioquia. No bajan los muertos. Es decir, estamos en 120 muertos por día. Hoy anunciaron las funerarias una serie de problemas que no dan abasto tampoco en el valle de Aburrá. Hay una congestión seria entonces,
un colapso y ya no reciben pacientes en otras partes del país porque la curva de contagiados y la curva de hospitalizados en otras partes del país han estado aumentando. Cuando empezamos aquí con la crisis hace 15 días, que mandamos una carta al presidente y al ministro y al gobernador para que se decretara la cuarentena total con ayudas humanitarias a la población más vulnerable por 15 días, pues la ocupación de UCIs en Bogotá, por ejemplo, era solamente del 60%. Hoy está en el 70% y ya empezaron a cerrarle la entrada a pacientes de Antioquia a otros departamentos, porque están sufriendo su propia elevación de la curva de contagios y de congestión en dichas unidades de cuidado intensivo. Hay un colapso total entonces en el departamento de Antioquia. Hemos insistido por tercera vez ante el gobernador, deben estar reunidos en este momento, no tengo información aquí precisa al instante sobre qué decisión van a tomar. Nosotros insistimos en que se hay que hacer las cuarentenas porque hay suficientes evidencias. Lo acaba de decir el senador Gustavo Petro, con el cual estoy de acuerdo en el sentido del manejo de las cuarentenas. Si no se hace cuarentena, es con el objetivo no de que la gente se vaya para la casa a jugar parques. No, eso debe ser acompañado de pruebas masivas para identificar a los contagios y separarlos de las personas que no están contagiadas y parar el contagio, al menos la exponencial, y que los pacientes empiecen a llegar de forma normal a los hospitales graneaditos y no en manada, como es lo que está pasando en Antioquia. Y va a pasar en muchas partes del país. Pero lo que pretendemos con la vacuna es eso. ¿Por qué 14 días decimos nosotros? Hombre, por la misma lógica de que un paciente en promedio dura en una unidad de cuidados intensivos 14 días. Ese es el promedio. Unos duran menos y otros duran más. Pero el promedio son 14 días. O sea que oxigena el flujo de pacientes de los que entran y los que salen a las unidades de cuidados intensivos y eso nos disminuye la mortalidad. La mortalidad es muy distinta. Hay 200, en este momento hay 360 personas en Antioquia en turno para entrar a unidades de cuidados intensivos. Es decir, ya está definido que debe ir a una unidad de cuidados intensivos. Esas 360 personas que están en cola tienen el 70 o 80% de fallecer sin llegar a la unidad de cuidados intensivos. Llegando a la unidad de cuidados intensivos, mejora el promedio de vida, es decir, mejora la posibilidad de que sobrevivan. De eso se trata, de eso se trata. Y eso no se soluciona con un programa, como llaman ustedes el programa a las 6, llevando allá a unos personajes para que le rindan pleitesía al presidente de la República. Aquí en Antioquia nos pusimos de acuerdo todas las organizaciones del sector salud, academias, sociedades científicas, la Asociación Médica de Antioquia, los colegios médicos, las asociaciones de hospitales, para mandar esa comunicación urgente de que se haga la cuarentena de 14 en 14. 14 días, cuarentena total, pruebas masivas, otros 14 días y cerrar los aeropuertos. Porque además ya está demostrado que hay una cepa nueva que es de mayor contagio y de mayor severidad. Entonces esas son las razones de orden técnico que proponemos nosotros. Y finalmente yo quisiera referirme a otro tema. Bienvenido el hundimiento de la reforma tributaria. No le puede pasar algo más grave al país que esa reforma tributaria a lo Carrasquilla, que ni siquiera sabe cuánto vale una docena de huevos y que no paga impuestos. Declaración de Carrasquilla, cero pago de impuestos, como el senador Bolívar lo demostró en uno de los debates. O sea que esa reforma, que es abiertamente, entre otras cosas, inconstitucional, porque algunas medidas que ellos sacaron con la emergencia social y la emergencia económica, como es gravar a las pensiones,
grabaran las pensiones de más de 5 millones de pesos, lo tumbó la Corte Constitucional. Y aquí vuelven otra vez y meten el tema de grabar las pensiones en el primer año desde 2,5 millones de pesos, pero ya después los de salario mínimo prácticamente, salario y medio, millones de pesos grabarlos. Es lo más inconstitucional que hay, utilizar una reforma tributaria para grabar a los pensionados. No es consenso, no es el consenso, no es el error del gobierno. El gobierno está jugando al policía bueno y al policía malo. Y entonces el cambio radical que está haciendo política electoral para la presidencia de la República y para elegir los senadores y representantes ahora en marzo, dentro de un año, pues juega de policía bueno y los otros de policía malo. Y así, entonces, entonces van a llegar a la conclusión de que no les vamos al chocolate tanto, sino subámosle menos, saquemos el chocolate y engañar a la población con ese método de que entonces los del Centro Democrático están muy bravos con el gobierno porque le van a poner impuesto al chocolate y entonces se lo quitamos porque el Centro Democrático es muy buena persona, entonces hace del policía bueno y mandan a tipos como los que hay en la Comisión Tercera, que son antioqueños, como Oscar Darío Pérez y otros personajes que hay ahí que se la juegan completa a favor de cualquier tipo de reforma tributaria porque saben lo que están jugando. Obviamente, pues no faltará la mermelada. Entonces, bienvenido al hundimiento de esa reforma tributaria. Muy satisfechos estamos si eso se da. Muy satisfechos, doctor Luis Fernando García, si eso se da. No puede haber consenso en una cosa tan grave como que ahora la población que hoy está sufriendo de hambre. Hay recursos suficientes. Nosotros propusimos con 52, perdón, 49 senadores que firmaron con 250 organizaciones y con más de 1.200 personalidades del país, una propuesta de renta básica que el Congreso de la República quiere embolatarla. Y esa propuesta de renta básica está sustentada financieramente sin necesidad, que quede claro eso, doctor García, sin necesidad de hacer una reforma tributaria. Simplemente coger los recursos que hoy existen, hacer un préstamo del Banco de la República y hacer unos ajustes para entregar 370,000 pesos por familia de una sola persona e ir aumentando hasta 450,000, es decir, cubrir 7,5 millones de familias, unos 30 millones de personas, sin hacer reforma tributaria, con los mismos recursos que hoy reparten en forma irregular en la politiquería y todo eso como familias en acción, hombres en acción, sin quitar eso, simplemente mejorando el ingreso de esos pacientes, sin quitar los subsidios de los servicios públicos, sin quitar los subsidios en salud. Ahí están los documentos, doctor García, a ver si el gobierno nacional quiere hacer un consenso sobre esa propuesta que la oposición, entiendo yo, está dispuesta pues pues, ¿por qué no dice el gobierno? Vamos a dar un consenso, pero hágalo sobre lo que le interesa a la población, lo que nos interesa a los médicos y a los trabajadores de la salud. Es que fuera del combatir la pandemia, fuera de la vacunación, no se puede morir la gente de hambre. Tenemos que soportarlo con un ingreso básico que ayude a establecer los mecanismos de salud pública adecuados. Doctor Reyes, mire, esto desde luego es preocupante. El país no sabe realmente en qué terreno está. Pero yo quería hacerle una pregunta a usted y es sobre esto. Lo tocamos al principio del noticiero. El expresidente Santos se unió con 175 premios Nobel y líderes del mundo
para mandarle una carta al presidente Biden, que el presidente Biden la aceptó, diciéndole que por favor que le pidieran a los laboratorios la liberación de las patentes. ¿Para qué? Para que todos los países puedan producir sus vacunas, los que todavía pueden, porque en Colombia, desgraciadamente, el expresidente Pastrana sacó a Colombia de ese grupo de países que puede producir las vacunas. Eso mismo, en ese momento el presidente Duque nos mandó a decir que hay otros temas prioritarios. Entonces, pero ahora vemos que estos países, los presidentes que hay reunidos en Andorra, han pedido exactamente lo mismo, liberación de las patentes. ¿Usted cree que Colombia debe meterse en este cuento o usted cree que de pronto al presidente Duque no le va a gustar esa cuestión porque eso lo propuso primero Santos que él? Es que ya votó mal, o votó a favor del sector financiero en la reunión de la Organización Mundial del Comercio. Esa propuesta la hicieron, creo que países como Kenia, me parece que fue, o Irán. Sí, señor. Y el gobierno colombiano se abstuvo de votar. Y abstenerse de votar es votar en contra. O sea que ya lo hizo, lo hizo el año pasado, en medio de la pandemia, cuando estábamos en el debate sobre las vacunas. O sea que el gobierno colombiano no está interesado en eso. Pero ahora, escúcheme, doctor, que ahora el presidente Duque está interesado en abrir el campo a la ANDI y a los particulares y a Carrasquilla con sus bonos Carrasquilla del agua. Acuérdense que fue el de los famosos bonos de acueducto, bonos Carrasquilla, y que entre otras cosas aparece, pues, dicen los periodistas, en paraísos fiscales. El doctor Carrasquilla no es una hermanita de la caridad, ni mucho menos. En el Congreso le han hecho muchos debates, o sea que ellos no están interesados en que Colombia vuelva y recupere su capacidad de producir vacunas. Nosotros tuvimos la capacidad de producir vacunas, no solamente la antiactosa que todavía está produciendo, es la única que queda, sino sueros antiovíricos y otro tipo de vacunas producíamos en Colombia. Y durante los gobiernos de Pastrana y Uribe, el primer gobierno, acabaron con esa producción porque es que no podían subsidiar ni mucho menos. Nosotros somos unos amigos de la producción nacional y de impulsar la fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y las unidades investigativas de las universidades, y lo propusimos y está y quedó en la ley estatutaria en salud avalada por la Corte Constitucional, que afirma que la salud es un derecho fundamental en lo individual y en lo colectivo. Allí está el tema planteado de la industria farmacéutica nacional, de los costos de los medicamentos. Pero no, Carrasquilla y su equipo asesor han estado desde que Carrasquilla fue ministro del primer gobierno de Uribe, en darle todas las gabelas al sector financiero y darle todas las gabelas a la industria farmacéutica internacional. Entonces no se paran, no chistan con nada, pagan lo que sean. Así como Peñalosa es el comerciante de los Volvos, de los buses de diésel en Bogotá, de la Volvo. Estos tipos son ni siquiera ya somos los médicos que repartimos muestras médicas, son desde el alto gobierno que hacen grandes alianzas con la industria farmacéutica internacional y entonces no se oponen a nada de lo que digan la industria farmacéutica internacional. A esta hora no le han entregado ni siquiera a los congresistas, ni a la Procuraduría, ni a la Contraloría, el gobierno de Duque, cuánto pagó por las vacunas, a cómo las compró, cuál es la letra menuda de esos contratos. No la ha entregado y la hemos estado exigiendo por múltiples partes, y ahí está, no sabemos cómo fue la negociación y en qué nos embaló el doctor Carrasquilla y el ministro
de Salud. Y recuerden una cosa muy importante, el ministro de Salud es de Cambio Radical, fue viceministro del doctor Alejandro Gaviria y conjuntamente con el viceministro hoy de Fernando Ruiz son de Cambio Radical y están en la campaña de luchar a la presidencia de la República. Por eso es que aparecen hoy como policías buenos ellos en el tema de la reforma tributaria. No le den más vueltas. ¿Para qué gastarnos más en cosas? No, ese es. Entonces quieren aparecer como los buenos ahora, tanto en la pandemia como en la reforma tributaria, diciendo que el manejo de la pandemia ha sido excelente y cursa hoy en el Congreso de la República otra reforma a la salud encabezada por Vargas Lleras, que es más de lo mismo, atornilla mucho más a las EPS y quieren aparecer como los grandes salvadores de la salud del pueblo colombiano. Es decir, están en campaña electoral, en campaña abiertamente electoral desde la presidencia de la República a favor de los CHAP de Barranquilla, es decir, de Cambio Radical. No hay la menor duda. Manuel. Doctor Germán Reyes, en vista de las actuales circunstancias que usted está comentando, ¿qué posibilidad ven ustedes en que el gobierno atienda la sugerencia que usted acaba de comentar de lo que hay que hacer inmediatamente? Como no atendió la sugerencia que ustedes oportunamente hicieron, Colombia, un solo hospital y el ejército de batas blancas. ¿Cómo la ve? La veo muy complicada. La veo muy complicada. Los mandatarios locales están secuestrados de la política del Ministerio de Salud. El mandatario local que se salga de esa línea es acusado y amenazado de revocatoria. Amenazado de revocatoria por el Centro Democrático. Entonces es muy difícil trabajar en esa lógica extorsionista de la política. Nosotros creemos que hay que apretar las medidas de cuarentena, aceptar la propuesta de renta básica, aumentar el al menos número de pruebas, oxigenar mucho más las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, separar a los infectados de los no infectados, porque aquí lo que se avecina y ya está en curso, es que ya está en curso una verdadera mortandad. Lo que estoy diciendo yo de Antioquia está aceptado por todas las organizaciones médicas y por las asociaciones de hospitales y clínicas. Es una mortandad lo que hay. Es decir, son 120 fallecimientos diarios, sin contar todavía, porque no están identificados los que no alcanzan a llegar a los hospitales, porque la gente ya no está llegando ni siquiera a los hospitales. Entonces, hechos dantescos, no quisiéramos que se vieran, por eso insistimos ante el gobernador, y el gobernador dice que no puede hacer nada porque el Ministerio de Salud no lo deja hacer más de lo que ha hecho hasta ahora. Igual dicen los alcaldes del Valle de Aburrá y los alcaldes del otro municipio de Antioquia. Entonces, lo de Colombia, un solo hospital, que funcionó un poco, se demoraron mucho, solamente se trasladaron 20 o 30 pacientes de Antioquia a otros hospitales del país que los recibieron, como el Huila, como el Eje Cafetero. Estamos pensando que Cundinamarca abra las puertas para que reciba pacientes, que el que no llegue a unidad de cuidado intensivo no tiene otra solución. Aquí reactivaron lo que llaman el comité, el triaje ético, con el cual nosotros tenemos divergencias. ¿Por qué? Porque planteamos que mientras haya una unidad de cuidados intensivos en cualquier parte del país, el paciente debe ser trasladado allí. No se le debe negar esa posibilidad. Lo ordena la ley estatutaria en salud, lo ordena el mismo decreto del Gobierno Nacional de Emergencia del año pasado, 538.
Entonces, esta es una lógica que es la lógica del negocio. Obviamente las EPS no están de acuerdo con el traslado de pacientes, porque todo lo que sea gastar platica por parte de las EPS, que son los del sector financiero, es que las EPS son el sector financiero del que nos acaba de hablar el doctor senador Gustavo Doctor Reyes. Pues que se ganaron el año 24 millones de pesos. Sí. Sí. Mire, doctor Dale. Reyes, excúseme que le lance esta pregunta. Mire, es que esto que dice, que planteó Manuel y que usted muy acertadamente ha dado respuesta, yo le diría esto. De pronto, nosotros, ¿para qué nos metemos a que haya ejército de batas blancas, que haya no sé cuántos inyectados, que no sé cuánto, la cantidad de cosas, si no tenemos vacuna? Exactamente. Si no hay vacunas, no se puede hacer absolutamente nada. Y si el gobierno no pelea para conseguirlas y comprarlas y abrir la mente, abra la mente, doctor Duque, que lo tiene nubilado su jefe. Abra la mente, diría alguien. ¿Será eso? Nubilado por el doctor, su jefe político. Entonces es un cuento bien complicado. Tiene que pelear que cumplan los contratos. Si las farmacéuticas internacionales firmaron contratos y no lo están cumpliendo, denúncielos. Es su responsabilidad. Sea la farmacéutica que sea, haga lo que tiene que hacer. O qué bueno que firmó, como no sabemos. Y abre el espectro, a comprar a otras farmacéuticas. Insistimos, la vacuna Sputnik, por ejemplo, ha salido muy buena. La vacuna esta que está en México ya, la otra china, que es una sola dosis, está saliendo bien. La comercialización latino. Hay otros países que están produciendo y van a producir y están esperando que les den los certificados de la vacuna. Pelee para que a los que les den las devuelvan. No estoy diciendo que pelee con Sánchez, el presidente de Iñaki, pero sí que hacerte el ofrecimiento, y que se avispe, pero no, actuando es en el ajedrez politiquero internacional y con su vicepresidente, jugando a la presidencia de la República, haciendo campaña política para la presidencia de la República. Es muy complicado. Y no haciéndole caso al sector científico y al sector académico, sino haciendo lo que sus áulicos le dicen que haga. Es muy complicado, pero a pesar de eso, vamos a seguir en el debate abierto, democrático, y que sea la ciudadanía el que define. En el tema de reforma tributaria, ya los sectores obreros habían lanzado la consigna de un paro para el 28, ¿no es cierto? Y ya están saliendo carteles para castigar a los congresistas que aprueben esa reforma tributaria, ¿cierto? Los pensionados, después de que se pusieron la vacuna, cogieron ánimo los pensionados, una vez puesta la vacuna, y van a salir a pelear para que no les graben su pensión, además de que tienen que pagar el 12% para salud. Los pensionados les van a clavar el 19-20% de impuesto en la reforma tributaria a ese grupo de pensionados. Claro. 1.200.000. Ahí estamos todos, unos más y otros menos, hombre. Gabriel, Manuel, ya que está muy joven. Doctor Reyes, sí. Gabriel, Iñaki, como si fuera poco, y no dejante, como decían las abuelas, ya hay serias advertencias internacionales de que es de alto riesgo viajar a Colombia. ¿Cómo le parece? Vea, eso de la cepa brasileña que apareció aquí por Medellín,
La cepa brasileña no entró por el Amazonas, que no llega a Medellín. A Medellín no llega ningún río de esos, ni el Cauca ni el Magdalena. Esos dos ríos están abajo. Eso entró por el aeropuerto, por el Valle Herrera. Y nosotros, qué todo tan berraca. Habíamos dicho que cerraran el Olaya, que hicieran puras PCR a los viajeros, que hicieran las cuarentenas. Y no. Eso es cuidando el pesito de los bares y de los restaurantes. Y porque no le dieron las ayudas a los pequeños y a la mediana industria, sino que las ayudas del año pasado se las dieron al sector financiero. Claro, los quebrados. Pues mire, doctor. Porque es que la plata no se la dieron a ellos. La plata se la dieron a Sarmiento Angulo, al sector financiero. Ese es un hecho comprobable. Y hay una plata que no han ejecutado de ese fondo que crearon el año pasado con las pandemias, que está disponible para la CPS y para el sector financiero. Pues doctor, usted no sabe cuánto le agradezco. El sector financiero nuestro es angurrioso, pero muy angurrioso. Ese es el término preciso, angurrioso. Cierto. Doctor, mil y mil gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Fue muy valioso todo esto que usted nos ha dicho y la gente creo que quedó completamente enterada de cuál es la realidad de lo que está pasando, porque siempre nos han dicho mentiras. Y además, ese programa de las 6 y un ministro diciendo mentirillas, pues lo que pasa es que la gente queda completamente desinflada de esto que está pasando, porque ya no hay para dónde pegar, no hay vacunas y las vacunas no se consiguen con un programa de televisión. Mil y mil gracias, doctor. Aquí tenemos, vámonos muchas gracias, ahora. Gabriel. Muchas gracias, Manuel, Iñaki y el doctor García, que no lo veo, pero muchas saludes y muchas gracias por escucharnos. Ya está ahí. Bueno, doctor, mil y mil gracias.